Ahí estaba yo, con mi maleta de ruedas atorada en una grieta del piso, y mi hija gritándome frente a medio mundo que era un estorbo. Soy Consuelo, tengo 72 años, y pensé que íbamos de vacaciones en familia. No sabía que mi lentitud al caminar me daría el valor para vender la casa donde ella vive gratis. El día había comenzado con una ilusión que ahora, viéndolo en retrospectiva, me parece ingenua, casi infantil. Me había levantado a las 4 de la mañana, no porque el autobús saliera tan temprano, sino porque la ansiedad y la alegría no me dejaban dormir. Hacía años que no veía el mar. Desde que mi marido, que en paz descanse, se fue de este mundo hace una década, mis viajes se habían reducido a ir al supermercado y a la farmacia. Pero esta vez era diferente. Mi hija Claudia me había invitado. «Vente con nosotros, mamá», me dijo con esa voz dulce que usa cuando necesita algo o cuando quiere aparentar ser la buena hija frente a sus amigas. Los niños quieren que vaya su abuela. Yo me lo creí todo. Preparé mi equipaje con una meticulosidad sagrada. Compré un traje de baño nuevo, uno discreto de una pieza color azul marino, y un sombrero de ala ancha para protegerme del sol, porque a mi edad la piel se vuelve papel de arroz. Incluso había ido al banco 2 días antes para sacar una buena cantidad de efectivo. Pensaba invitarles las comidas, pagar los helados de mis nietos, quizás una cena elegante para Claudia y su marido, Jorge. Quería ser útil, no una carga. Quería ser la abuela que consiente, no la vieja que estorba. El taxi nos recogió en mi casa para llevarnos a la terminal de autobuses. Claudia iba adelante con el conductor, revisando su celular sin parar, tecleando furiosamente. Jorge y los niños iban atrás conmigo. Mis nietos, 2 varones de 8 y 10 años, iban con sus audífonos puestos, inmersos en sus pantallas. Intenté comentarles sobre lo bonito que estaría el clima, pero solo recibí gruñidos como respuesta. Jorge, mi yerno, miraba por la ventana con esa expresión de aburrimiento perpetuo que tiene cada vez que estoy cerca. Pero no dejé que eso me desanimara. Es el estrés del viaje, me dije a mí misma. Ya que estemos allá con la brisa y la arena, todo será risas. Llegamos a la terminal y el caos nos golpeó de frente. Era temporada alta y el lugar parecía un hormiguero pateado. Gente corriendo, altavoces anunciando salidas con esa voz metálica incomprensible, el olor a gasolina quemada mezclado con empanadas fritas. El calor era sofocante, de esos que se te pegan a la ropa. «Apúrate, mamá, que perdemos el bus», me gritó Claudia nada más bajar del taxi. Ella y Jorge agarraron las maletas grandes y empezaron a caminar a un paso acelerado, casi militar. Yo me quedé atrás con mi pequeña maleta de mano y mi bolsa. Mis rodillas no son las de antes. La artrosis es una compañera silenciosa que a veces decide gritar, y hoy, con la humedad, estaba de mal humor. Intenté seguirles el ritmo. De verdad que lo intenté. Sentía el sudor bajando por mi espalda, el corazón bombeando fuerte, no por la emoción, sino por el esfuerzo físico de esquivar gente y no perder de vista la chaqueta roja de mi hija entre la multitud. «Claudia, espérame», llamé, pero mi voz se perdió en el bullicio. Ellos zigzagueaban entre la gente con una agilidad que yo ya no poseía. Me tropecé con el pie de un señor que estaba sentado en el suelo y casi me voy de boca. Pedí perdón apresuradamente y seguí cojeando. Me dolía la cadera, me faltaba el aire. Finalmente, los alcancé cerca de la puerta de embarque número 5. Estaban parados, con los boletos en la mano, y Claudia tenía una cara que no era de preocupación, era de pura ira. Me detuve frente a ella, jadeando, tratando de recuperar el aliento para sonreír. Ya llegué, hija», dije, secándome la frente con un pañuelo de tela que llevaba en la manga. Claudia me miró de arriba a abajo. No había compasión en sus ojos. Ni un «¿Estás bien, mamá?», ni un «¿Te ayudo con la bolsa?», nada. Solo una frialdad cortante. «Mamá, esto no va a funcionar», soltó de repente. «¿Qué?», pregunté, confundida. Pensé que hablaba de los boletos o de los asientos. «Mírate, estás roja, casi te da un infarto solo por cruzar la terminal», dijo ella, levantando la voz. La gente a nuestro alrededor empezó a voltear. Sentí cómo se me helaba la sangre a pesar del calor. «Caminas muy lento, mamá. Eres demasiado lenta». «Pero, hija, es que corrieron mucho». «Ya estoy aquí, ya podemos subir», intenté razonar, dando un paso hacia la fila.
Claudia puso una mano en mi pecho, deteniéndome. Fue un gesto físico, un rechazo tangible que me dolió más que cualquier golpe. No, mamá, no vas a ir. El mundo se detuvo por un segundo. El ruido de la terminal se convirtió en un zumbido sordo. ¿Cómo que no voy a ir?, susurré, sintiendo que las lágrimas me picaban en los ojos. Que no, gritó ella. Y ahora sí, al menos 50 personas nos miraban descaradamente. Eran miradas curiosas, algunas burlonas, otras de lástima. Odié esas miradas de lástima. Caminas muy lento para ir a la playa. Nos vas a atrasar en todo. ¿Qué vamos a hacer contigo allá? ¿Dejarte sentada en una silla todo el día? Los niños quieren correr. Nosotros queremos pasear. Tú no aguantas el ritmo. Claudia, por favor. Ya pagué mi parte, tengo mis cosas. Supliqué, y me odio a mí misma por haber suplicado. Me odio por haberle dado el gusto de verme pequeña. Toma tu dinero, dijo Jorge, sacando un sobre del bolsillo y metiéndomelo en la mano a la fuerza. Ni siquiera me miró a los ojos. Mejor vuélvete a casa. Estarás más cómoda viendo la tele. Vuelve a casa, mamá, remató Claudia, con un tono de fastidio, como quien espanta a una mosca molesta. Ya te llamamos cuando regresemos. Anda, vete que perdemos el bus por tu culpa. Y así, sin un beso de despedida, sin un abrazo de mis nietos, que ni siquiera levantaron la vista de sus juegos, mi hija y su familia entregaron los boletos al conductor y subieron al autobús. Vi cómo Claudia se sentaba junto a la ventanilla. Por un segundo pensé que me miraría, que se arrepentiría, pero no. Se puso sus lentes de sol y se acomodó para dormir. El autobús cerró las puertas, resopló una nube de humo negro y se marchó. Me quedé ahí, parada en el andén, con mi sombrerito de playa en una mano y el sobre con dinero en la otra. La gente me seguía mirando. Una señora joven, con un bebé en brazos, se me acercó tímidamente. «Señora, ¿está bien? ¿Quiere que llame a alguien?», me preguntó con dulzura. Esa amabilidad de una extraña fue lo que rompió el dique. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas arrugadas. No podía hablar. Solo negué con la cabeza, apreté el mango de mi maleta y me di la vuelta. Caminar de regreso a la salida fue el trayecto más largo de mi vida. Cada paso resonaba con las palabras de mi hija. «Caminas muy lento. Vuelve a casa». Salí de la terminal arrastrando los pies, sintiéndome una basura, una anciana inservible. Eso es lo que ella pensaba de mí. Que solo servía para darles dinero o para cuidar a los niños cuando ellos querían salir de fiesta, pero para disfrutar, para vivir, para eso ya estaba caducada. Tomé el primer taxi que vi. El conductor, un hombre mayor de bigote canoso, me vio la cara descompuesta y se bajó para ayudarme a subir la maleta. «¿A dónde la llevo, madre?», preguntó con respeto. «A la colonia Los Álamos, calle Robles número 45», dije automáticamente. Me dejé caer en el asiento trasero. El aire acondicionado del taxi me secó el sudor, pero el frío que sentía por dentro no se quitaba con nada. Cerré los ojos y vi pasar mi vida como una película rápida. Vi cuando Claudia nació, cómo la cuidé cuando tuvo varicela, cómo pagué su universidad cosiendo ropa ajena hasta la madrugada cuando mi marido enfermó. Vi cómo le di la entrada para su primer coche. Y vi, sobre todo, el día de su boda. Ese día, yo le di el regalo más grande que una madre puede dar. Mi marido y yo habíamos comprado una segunda casa, una pequeña inversión para nuestra vejez, una casa bonita con jardín en una zona que ahora se había puesto de moda y valía una fortuna. Cuando ella se casó con Jorge, les dije: «Vivan ahí, no paguen renta, solo cuídenla y sean felices». Llevaban 15 años viviendo en mi casa, gratis, jamás les cobré un centavo. Yo seguía viviendo en mi casa vieja de siempre, la que compartí con mi esposo, mientras ellos vivían como reyes en la propiedad que estaba a mi nombre. «Vuelve a casa», me había dicho. Abrí los ojos de golpe. El dolor en mi pecho cambió. Ya no era una opresión de angustia. Se estaba transformando en algo más duro, más caliente. Era indignación, era rabia. ¿Caminaba lento? Sí, mis piernas estaban cansadas. ¿Pero saben por qué estaban cansadas? De cargar con ellos, de cargar con sus caprichos, con sus deudas que yo pagaba para que no se preocuparan, con su falta de respeto. El taxista me miró por el retrovisor. «¿Mal viaje, señora?». Ni salió de la ciudad. El viaje se canceló.
dije con voz firme. Me sorprendió lo clara que sonó mi voz. Pero el destino cambió para mejor. Llegamos a mi casa. Pagué el taxi y entré arrastrando la maleta que nunca se abrió. La casa estaba en silencio. Mis plantas me saludaban desde el rincón. Dejé la maleta en la entrada. Ni siquiera me quité los zapatos. Fui directo a mi habitación. No me senté a llorar. Ya había llorado suficiente en la terminal frente a 50 desconocidos. Ahora tenía cosas que hacer. Abrí el armario y aparté las cajas de zapatos viejos. Al fondo, escondida debajo de unas mantas de lana, estaba mi caja de seguridad. No era una caja fuerte moderna, sino una caja de metal pesada, de esas antiguas color verde olivo, donde guardaba lo importante. Busqué la llavecita que siempre llevaba colgada en una cadena dentro de mi blusa, junto a mi escapulario. Mis manos temblaban un poco al meter la llave, pero no por debilidad, sino por la adrenalina. El clic de la cerradura sonó como un disparo en el silencio de la habitación. Levanté la tapa. Ahí estaban. Las actas de nacimiento, el acta de defunción de mi viejo y debajo de todo, la carpeta de cuero marrón. Saqué la carpeta y la abrí sobre la cama. El papel notarial tenía ese olor característico a documento guardado, a legalidad, a poder. Escritura de propiedad. Y ahí estaba mi nombre. Consuelo Martínez, viuda de García, como única propietaria del inmueble ubicado en la calle Las Flores, donde en este mismo momento la cafetera de mi hija estaría goteando sobre la encimera de granito que yo pagué. Leí el documento. Era mío. Cada ladrillo, cada metro de jardín, cada ventana por la que ellos miraban la vida pasar sin preocuparse por una hipoteca. Todo era mío. Ellos se habían ido de vacaciones por una semana. Tenía 7 días sin que ellos supieran nada. 7 días de caminar lento, pero pensar rápido. Me acerqué a la mesita de noche, tomé mi agenda telefónica, esa libreta vieja con las letras del abecedario en las pestañas, y busqué la letra R. Marqué el número en mi teléfono fijo, girando el disco con determinación. 1, 2, 3 tonos. «Bueno», contestó una voz masculina al otro lado. «¿Roberto? Soy Consuelo. Consuelo Martínez». «Doña Consuelo, qué milagro. Hace años que no sé de usted. ¿Cómo está? ¿Cómo va la salud?» Roberto era hijo de una amiga mía, y ahora era uno de los agentes inmobiliarios más voraces de la ciudad, de esos que venden hielo en el Polo Norte. «La salud va bien, Roberto, pero la paciencia se me acabó», dije, alisando el papel de la escritura con la mano. «Necesito verte, hoy mismo». «Claro, señora. ¿Pasa algo grave?» Miré mi reflejo en el espejo del tocador. Vi a una mujer mayor, con el pelo blanco y arrugas profundas, pero ya no veía a la víctima que dejaron tirada en la terminal. Veía a la dueña. «No, nada grave. Es un negocio». Hice una pausa, saboreando las palabras. «Quiero vender la casa de la calle Las Flores, la casa grande». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Roberto sabía quién vivía ahí. ¿La casa donde vive Claudia? Pero, ¿ellos saben? Ellos están de viaje, Roberto, en la playa. Tienen mucha prisa por divertirse y yo camino muy lento, así que tengo tiempo de sobra para firmar papeles. Quiero ponerla en venta hoy mismo, y la quiero vacía antes de que vuelvan. Doña Consuelo, eso es drástico. ¿Está segura?» Respiré hondo. Recordé la cara de mi nieto ignorándome. Recordé la espalda de mi yerno. Recordé la mano de Claudia en mi pecho, empujándome hacia atrás. «Vuelve a casa. Nunca he estado más segura en mi vida, mijo. Trae los carteles de Se Vende, los más grandes que tengas». Colgué el teléfono. El sonido del auricular al chocar con la base fue el punto final de mi vida como la abuela sumisa. Me quité el sombrero de playa y lo lancé a la basura. Ya no lo iba a necesitar. Ahora tenía que prepararme, porque la tormenta que se les venía encima no era tropical, era yo. Colgué el teléfono con Roberto y sentí que el corazón me latía en la garganta, pero no era miedo. Era esa sensación eléctrica que uno tiene antes de que empiece una tormenta fuerte, cuando el aire se pone pesado y los pájaros dejan de cantar. Miré el reloj de la cocina. Eran las 11 de la mañana. Claudia y su familia debían estar llegando al hotel, probablemente quejándose del calor o peleando por quién usaría el baño primero. Yo estaba aquí, en mi casa vieja y silenciosa, con una escritura en la mano que pesaba más que una losa de concreto.
No me quedé sentada esperando. La Consuelo que lloraba en los rincones se había quedado en esa terminal de autobuses, pisoteada por las suelas de los viajeros indiferentes. Me levanté, me lavé la cara con agua fría para quitarme el rastro de la sal y el maquillaje corrido, y me puse mi mejor vestido de domingo, ese de flores discretas que uso para ir a misa o al banco. Me peiné el cabello blanco hacia atrás, bien estirado, y agarré mi bolso. Tenía que ir al lugar de los hechos. Tenía que ir a la casa de la calle Las Flores. Salí a la calle y el sol del mediodía caía a plomo. Caminé hasta la avenida principal. Mis pasos ya no se sentían tan pesados, aunque mis rodillas seguían protestando. Paré un taxi. Cuando le di la dirección al chofer, sentí una punzada de ironía. Iba a visitar mi propia casa como si fuera una ladrona, aprovechando que los dueños no estaban. Pero la única dueña era yo. Siempre había sido yo. Al llegar, el barrio se veía impecable. Césped bien cortado, coches del año estacionados en las entradas, silencio de gente acomodada. La casa, mi casa, se veía imponente desde fuera. Una fachada color crema con detalles en piedra, un portón eléctrico negro y robusto. Claudia siempre presumía de su casa en las redes sociales. Mi refugio, ponía en las fotos. Qué fácil es tener un refugio cuando no te costó ni una gota de sudor construirlo. Saqué el juego de llaves de repuesto que guardaba en el fondo de mi monedero. Hacía años que no las usaba. Siempre que venía a visitarlos, tenía que tocar el timbre y esperar a que alguien se dignara a abrirme, a veces dejándome 10 minutos bajo el sol o la lluvia. «Ay, mamá, no oímos el timbre», decían. Mentira. Simplemente no querían interrumpir su serie de televisión. Metí la llave en la cerradura. Giró suavemente. El clic resonó como una sentencia. Empujé la puerta y entré. Lo primero que me golpeó fue el frío. El aire acondicionado estaba encendido a todo lo que daba. Se habían ido de vacaciones por una semana y habían dejado el aire prendido para que la casa no se calentara. Sentí una oleada de indignación. Yo, que apagaba las luces de cada habitación al salir y cuidaba cada gota de agua para que la pensión me alcanzara, estaba pagando indirectamente este despilfarro, porque claro, cuando a ellos no les alcanzaba para la luz, venían llorando a pedirme prestado. Caminé por la sala. El desorden era insultante. Orden. Había juguetes de los niños tirados por todas partes, consolas de videojuegos, patinetas, ropa sucia hecha bola en los sillones de cuero blanco. En la mesa de centro, vasos con restos de refresco que ya estaban haciendo marca en la madera, y cajas de pizza vacías. Se habían ido con tanta prisa, con tanta arrogancia, que ni siquiera se molestaron en tirar la basura. «Caminas muy lento, mamá». La voz de Claudia resonó en mi cabeza mientras recogía un calcetín sucio del suelo y lo dejaba caer con asco. «Sí, hija, camino lento, pero veo todo. Veo la suciedad que esconden bajo la alfombra de lujo». Fui a la cocina. La encimera de granito estaba llena de platos sucios. Abrí el refrigerador y estaba a reventar de comida gourmet. Quesos importados, jamones caros, botellas de vino que costaban lo que yo gastaba en comida en un mes. Y sin embargo, cada vez que yo iba a visitarlos, me ofrecían un vaso de agua y galletas Marías, diciendo que la cosa estaba difícil. «Difícil», murmuré, sintiendo cómo la rabia se transformaba en una calma fría y calculadora. «Difícil va a ser lo que viene». Caminé hacia el estudio de Jorge. Él siempre decía que era su oficina, donde hacía sus negocios importantes. La puerta estaba entreabierta. Entré y vi el escritorio, un mueble de caoba precioso que perteneció a mi difunto esposo. Jorge lo tenía lleno de papeles y ceniceros sucios, aunque le habíamos prohibido fumar dentro. Me acerqué al escritorio. No buscaba nada en específico, pero mis ojos de madre, esos que encuentran lo que está perdido, se posaron en una pila de correspondencia abierta. Eran estados de cuenta bancarios. No debería haberlos leído, dirán algunos. Es privacidad. Pero cuando uno es el dueño de la casa y ha sido humillado públicamente, la privacidad de los inquilinos ingratos pasa a segundo plano. Tomé el primer sobre. Tarjeta de crédito Platinum. El saldo a pagar era exorbitante. Mis ojos recorrieron los gastos. Restaurantes de lujo, tiendas de ropa de marca, una membresía en un club de golf. Y ahí, casi al final de la lista,
Vi el cargo de la agencia de viajes. 50,000 pesos. Se me fue el aire. 50,000 pesos por una semana en la playa. Yo había ahorrado durante 2 años, guardando centavo sobre centavo, privándome de comprar carne o fruta fresca, para juntar los 5,000 pesos que les di. Y ellos, que supuestamente no tenían dinero, gastaban 10 veces más en un solo tarjetazo. Me dejé caer en la silla giratoria de Jorge. El cuero crujió bajo mi peso. Miré alrededor de la habitación y vi mi reflejo en la pantalla apagada de la computadora. Una vieja. Eso es lo que veían. Una vieja tonta que no entiende de finanzas, que no sabe lo que cuestan las cosas, que solo sirve para estorbar en los pasillos de las terminales. Pero se equivocaban. Yo sabía sumar y sabía restar. Durante años me había convencido a mí misma de que ayudarlos era mi deber. Pobrecitos, están empezando, me decía cuando llevaban 5 años de casados. Los niños gastan mucho, me justificaba cuando llevaban 10. La situación del país está mal, pensaba ahora. Pero no era la situación del país, eran ellos. Eran unos parásitos que habían encontrado en mi amor de madre el huésped perfecto. Y yo, con mi caminar lento, les había permitido engordar a mis costillas. Me levanté de la silla con un impulso nuevo. Fui a la ventana y descorrí las cortinas pesadas. El jardín trasero, que alguna vez cuidé con tanto esmero, estaba irreconocible. Mis rosales, esos que mi esposo plantó para mí en nuestro aniversario de bodas de plata, ya no estaban. En su lugar había una estructura metálica horrible, una especie de asador gigante de acero inoxidable que seguramente usaban para sus fiestas con amigos, esas fiestas a las que nunca me invitaban porque me cansaría mucho. Habían borrado mi rastro de esa casa, habían quitado mis flores, habían pintado sobre mis recuerdos, habían llenado mis espacios con su egoísmo, pero se les olvidó un detalle fundamental: el papel. El papel legal seguía diciendo mi nombre. El timbre de la entrada sonó, sacándome de mis pensamientos. Caminé hacia la puerta, esta vez sin prisa, pero sin pausa. Abrí, y ahí estaba Roberto, el agente inmobiliario. Venía sudando dentro de su traje barato, con un portafolio bajo el brazo y una expresión de confusión en el rostro. «Doña Consuelo», dijo, mirando hacia adentro de la casa. Me sorprendió mucho su llamada. No sabía que tenía llaves. «Es mi casa, Roberto. Claro que tengo llaves», dije, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. «Entra. Perdona el desorden. Los inquilinos son un poco descuidados». Roberto entró, mirando con los ojos muy abiertos el lujo y el caos. «Vaya, es una propiedad impresionante, doña Consuelo. La ubicación es inmejorable. Los acabados», pasó la mano por la pared. «Esto se vende solo. Eso espero», respondí secamente. «¿Trajiste lo que te pedí?» «Sí, sí, claro. Los contratos de exclusividad, los formularios. Pero señora, tengo que preguntarle de nuevo. ¿Está Claudia enterada de esto? Sé que es su hija, pero legalmente, si ella vive aquí...» Lo interrumpí levantando la mano. «Roberto, escúchame bien. La casa está a mi nombre. Únicamente a mi nombre. No hay usufructo vitalicio para nadie más que para mí. Ellos viven aquí por mi gracia y caridad. Y hoy, la caridad se acabó». Roberto tragó saliva. Creo que nunca me había visto así. Él me recordaba como la señora amable que le daba dulces cuando era niño. Ahora tenía frente a él a una mujer que acababa de descubrir que tenía un arma cargada en la mano y estaba dispuesta a usarla. «Entiendo. Bueno, si los papeles están en orden...» Abrió su portafolio y sacó una carpeta. «Necesito hacer una valoración rápida. Medir, tomar fotos. Aunque con este desorden...» «Toma las fotos así», ordené. «Que se vea cómo viven. Que se vea que es una casa vivida. No me importa si sale un calzón en la foto. Quiero venderla ya». «Pero, doña Consuelo, si limpiamos un poco y ordenamos, el precio podría subir un 10 o 15%. Estamos hablando de mucho dinero». Me reí. Fue una risa seca, sin alegría. «Roberto, no necesito más dinero, necesito paz y necesito justicia. El precio de mercado está bien. Ponle un precio atractivo para que se venda rápido. Quiero que cuando ellos regresen de la playa ya haya un letrero de vendido o al menos una oferta firmada sobre la mesa». Roberto asintió, sacando una cámara de su maletín. Empezó a recorrer la sala,
tomando fotos, haciendo anotaciones. Yo me quedé parada en medio del salón, observando. Cada flash de la cámara se sentía como un pequeño acto de venganza. Flash, foto de la cocina sucia. Flash, foto del sillón manchado. Flash, foto de la vida de lujos que me negaron. Mientras él trabajaba, yo empecé mi propia evaluación, no del valor monetario, sino del valor emocional. ¿Qué me ataba a esta casa ahora? Nada. Solo recuerdos de ingratitud. Recordé la Navidad pasada. Yo había cocinado todo el día en mi casa y traje la cena aquí en Tuppers. Ellos se quejaron de que el pavo estaba seco. Jorge ni siquiera se levantó del sofá para saludarme. Claudia pasó toda la noche mensajeándose con sus amigas. Me sentí estúpida por haber aguantado tanto, pero también me sentí poderosa, porque ahora entendía que mi silencio había sido su mejor aliado. Mi lentitud les convenía. Una madre lenta no se da cuenta de que la están robando. Una madre lenta no revisa los cajones. Una madre lenta no va a la inmobiliaria. Doña Consuelo, me llamó Roberto desde el pasillo. He terminado las fotos preliminares. Según mis cálculos rápidos, y viendo cómo está el mercado en esta zona, esta casa no baja de los 8 millones de pesos. Quizás 9 si encontramos al comprador adecuado. 8 millones. El número resonó en la habitación vacía. 8 millones de pesos. Yo vivía con una pensión de 4,000 pesos al mes. Comía pollo 2 veces a la semana. Remendaba mis medias. Y aquí estaba yo, parada sobre una mina de oro que mis propios hijos explotaban mientras me trataban como a una mendiga. Sentí un mareo, pero no de debilidad. Era vértigo. El vértigo de quien se asoma al borde de una nueva vida. 8 millones, repetí suavemente. Es una fortuna, señora. Con eso usted podría comprarse 3 casas como la que tiene ahora. Podría viajar por todo el mundo. Podría tener enfermeras, chofer, lo que quisiera. Miré a Roberto a los ojos. No quiero enfermeras, Roberto. Quiero respeto. Y si no me lo pueden dar por amor, me lo voy a comprar. Firmé los papeles de autorización de venta sobre la mesa de centro pegajosa de refresco. Mi firma salió firme, grande, ocupando todo el espacio. Consuelo Martínez. Ya no viuda de, solo Consuelo, la dueña. ¿Cuándo pones el letrero?, pregunté al entregarle la carpeta. Ahora mismo traigo uno en el coche. Lo pondré en la reja del frente. Es grande, rojo, se ve desde la esquina. Perfecto. Y quiero que publiques el anuncio en internet hoy mismo, que le llegue la notificación a todo el mundo. Así se hará. ¿Y las visitas? Tienes las llaves, le señalé el juego que estaba sobre la mesa. Enséñala cuando quieras. Mañana, tarde y noche. No me importa si tienen que entrar a los cuartos. Véndela, Roberto. Véndela, como si tu vida dependiera de ello. Roberto salió al jardín delantero. Lo vi a través de la ventana. Sacó un cartel enorme de plástico corrugado. Con unas cintas plásticas lo amarró a los barrotes negros del portón. Se vende. Las letras eran blancas sobre un fondo rojo chillón. Contrastaba maravillosamente con la elegancia sobria de la fachada. Era un grito. Era una bandera de guerra clavada en territorio enemigo. Cuando Roberto se fue, me quedé unos minutos más. Fui al baño de visitas y me miré en el espejo grande e iluminado. Ya no veía a la anciana triste de la terminal. Veía a una estratega. Mis arrugas ya no parecían surcos de tristeza, sino mapas de una vida dura que me había enseñado a resistir. Salí de la casa y cerré la puerta con doble llave. Al pasar por el portón, acaricié el cartel de Se vende. El plástico estaba caliente por el sol. Que disfruten la playa, susurré al viento, porque cuando vuelvan se les va a acabar la arena. Caminé hacia la parada de taxis. Mis pasos resonaban en la acera. 1, 2, 1, 2. Ya no caminaba lento. Caminaba al ritmo de mi propia libertad. Y mientras el taxi me llevaba de regreso a mi pequeña casa, a mi santuario, mi mente ya estaba maquinando el siguiente paso, porque vender la casa era solo el principio. Tenía 7 días. 7 días para desmontar 15 años de abusos. Y apenas iba en el día 1. Al llegar a mi casa, el teléfono estaba sonando. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar, saboreando el momento. Podía ser Roberto con una novedad, o podía ser alguien más. Levanté el auricular. «Bueno, mamá», era la voz de Claudia. Se oía el ruido del mar de fondo y música fuerte. «Oye,
Llegamos bien. Solo llamaba para decirte que dejaste un suéter viejo en la maleta de los niños. ¡Qué descuido el tuyo! Bueno, bye, que voy al buffet. Y colgó. Ni siquiera me dejó hablar. No preguntó cómo llegué. No pidió perdón. Me llamó para regañarme por un suéter. Sonreí. Una sonrisa amplia, terrible y genuina. Buen provecho, hija, dije al tono de ocupado. Come todo lo que puedas, porque se te va a indigestar la vida entera. Colgué el teléfono y saqué mi libreta de nuevo. Tenía que llamar al abogado. Tenía que llamar al banco. La maquinaria estaba en marcha y no tenía frenos. El mundo pensaba que yo era una viejecita frágil que caminaba lento. Estaban a punto de descubrir que hasta las tortugas pueden morder, y cuando muerden, no sueltan hasta que truena el hueso. Al día siguiente, me desperté antes de que saliera el sol, pero esta vez no fue por la ansiedad de un viaje, sino por la claridad de una misión. Me preparé un café negro, bien cargado, y me lo tomé de pie en mi cocina, mirando por la ventana cómo el cielo pasaba de negro a un azul pálido. Me sentía extraña, como si mi cuerpo de 72 años hubiera sido ocupado por una mujer mucho más joven, una con energía de sobra y sin miedo a nada. No perdí el tiempo. A las 8 en punto estaba en la ferretería del barrio. «Buenos días, doña Consuelo», me saludó el encargado, un muchacho llamado Pedro, que siempre me ayudaba a cargar las bolsas de tierra para mis macetas. «¿Qué la trae tan temprano? ¿Se le rompió alguna tubería?» «No, Pedro, vengo por cajas, muchas cajas», le respondí, sacando mi monedero. «Y cinta adhesiva de esa gruesa, color canela, de la que pega fuerte y no se suelta». «¿Se muda, señora?» «Algo así, mijo. Estoy haciendo limpieza general, de esas limpiezas que sacan todo lo malo para dejar entrar lo bueno». Compré 3 paquetes de cajas de cartón grandes y 2 rollos de cinta. Pedro me ayudó a subirlas al taxi. Mientras íbamos hacia la casa de la calle Las Flores, repasé mi lista mental. Roberto, el agente inmobiliario, me había enviado un mensaje de texto temprano. «Tengo 3 visitas programadas para hoy». El cartel ha causado revuelo. Sonreí. El revuelo apenas comenzaba. Llegué a la casa y el letrero de «Se vende» brillaba bajo el sol de la mañana como un faro rojo. Un par de vecinos paseaban a sus perros y se detenían a mirar, señalando y murmurando. Me bajé del taxi con la cabeza en alto, ignorando sus miradas curiosas. Abrí el portón eléctrico y entré. La casa seguía fría y silenciosa, con ese olor a encierro y a lujo desperdiciado. Dejé las cajas en la sala y me arremangué el vestido. No iba a esperar a que se vendiera la casa con sus cosas adentro. Si quería que los compradores vieran el potencial, tenía que quitar el estorbo, y el estorbo eran sus posesiones. Empecé por la sala. Tomé una caja y la armé con movimientos rápidos. «Caminas muy lento», me había dicho mi hija, pues mis manos volaban. Empecé a guardar los portarretratos. Fotos de ellos en esquí, fotos de ellos en cruceros, fotos de ellos sonriendo con dientes perfectos. Ninguna foto conmigo, ni una sola foto de la abuela en 15 años de vivir ahí. Las metí en la caja sin envolverlas en papel periódico. Si se rompía el cristal, mala suerte. Luego seguí con los videojuegos de mis nietos. Consolas, cables, controles, discos, todo al fondo de la caja. No lo hacía con odio, lo hacía con eficiencia. Era como arrancar la mala hierba del jardín. No la odias, pero sabes que si la dejas, te mata las flores. A media mañana, mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo. Lo saqué. En la pantalla aparecía el nombre. Claudia. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. El zumbido del teléfono sobre la mesa de vidrio era la única música que acompañaba mi trabajo. Finalmente, se cayó, pero a los 2 minutos volvió a sonar. Esta vez era Jorge. Tampoco contesté. Estaba ocupada vaciando los cajones del mueble de la televisión. Encontré facturas arrugadas, garantías de aparatos electrónicos carísimos y, curiosamente, una carta del banco sin abrir que decía «Segundo aviso». La guardé en mi bolsa. Eso me serviría más tarde. Al mediodía llegó Roberto. Venía acompañado de una pareja joven, bien vestidos, con esa mirada ansiosa de quien tiene el crédito aprobado y busca dónde gastarlo. «Doña Consuelo», dijo Roberto, un poco nervioso al ver las cajas apiladas en la entrada. «Ellos son los señores Sandoval. Están muy interesados en ver la propiedad».
Mucho gusto, dije, secándome las manos en un trapo. Pasen, pasen. Disculpen el desorden, estoy reorganizando mi vida. La mujer, una chica rubia muy amable, miró las cajas y luego a mí. ¿Se muda usted sola, señora? Es una casa muy grande. Oh, no vivo aquí, aclaré con una sonrisa dulce. Aquí vivían unos parientes, pero ya se van. El espacio les quedó grande, ¿saben? A veces la gente quiere abarcar más de lo que puede apretar. Roberto tosió discretamente y empezó el tour. Yo me quedé en la sala, continuando con mi labor. Escuchaba sus pasos en el piso de arriba, abriendo los armarios, criticando el color de las paredes de la habitación de Claudia. Esta recámara principal tiene buena luz, pero la decoración es un poco pretenciosa, ¿no crees, amor?, decía la mujer. Sentí una satisfacción perversa. Estaban juzgando el gusto de mi hija, desmantelando su orgullo sin siquiera conocerla. Cuando bajaron, el marido se veía entusiasmado. La estructura es sólida, la ubicación es perfecta, le dijo a Roberto. Pero nos preocupa el tiempo de entrega. Vemos que todavía hay muchas cosas personales. ¿Cuándo estaría disponible la casa totalmente vacía? Roberto me miró. Yo dejé la cinta adhesiva sobre la mesa y los miré fijamente. Si firman hoy, dije con voz firme, la casa está vacía en 48 horas. Los ojos de Roberto casi se salen de sus órbitas. La pareja intercambió una mirada de sorpresa y agrado. ¿Tan rápido?, preguntó el hombre. Tengo prisa, joven. A mi edad, el tiempo es oro. Y camino lento, así que tengo que apurarme en los trámites. Nos gusta esa actitud, dijo el hombre, extendiéndome la mano. Vamos a hacer una oferta formal esta misma tarde. Cuando se fueron, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era una llamada. Era una notificación de la aplicación de seguridad de la casa. Claudia había revisado las cámaras. Movimiento detectado en sala principal. Claro, habían visto a los extraños, habían visto a Roberto. Y seguramente me habían visto a mí metiendo su preciada colección de DVDs en una caja de cartón. El teléfono sonó de inmediato. Hija Claudia, en la pantalla. Esta vez contesté. Bueno, dije con calma, como si estuviera tejiendo en mi mecedora. Mamá, ¿qué hace gente en la casa?, gritó Claudia. Se oía histérica, con el ruido del viento de la playa golpeando el micrófono. Me llegó una alerta al celular. Vi a un hombre de traje y a unos desconocidos. ¿Quiénes son? ¿Por qué estás ahí? Ah, hola, hija. ¿Cómo está el mar? ¿El agua está rica? No me cambies el tema. Jorge está llamando a la policía. Dime qué está pasando. No llames a la policía, Claudia. No es necesario, respondí, tomando un adorno de cerámica horrible que ella había traído de Italia y envolviéndolo en una servilleta. Solo son visitas. ¿Visitas? ¿Qué visitas? Nosotros no invitamos a nadie. Tú no, hija. Yo sí. Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo roto por su respiración agitada. ¿De qué hablas, mamá? Vino gente a ver la casa, Claudia. Les gustó mucho la iluminación de tu cuarto, aunque dijeron que las cortinas eran de mal gusto. ¿Ver la casa? Su voz bajó un tono, pasando de la ira a la confusión pura. ¿Para qué? Para comprarla, mi vida. Para comprarla. Escuché cómo se le cortaba la respiración. Probablemente Jorge le estaba gritando algo de fondo. ¿Comprarla? Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Estás bien de la cabeza? Esa es nuestra casa. No, Claudia. Mi voz se endureció. Dejé de empacar y me senté en el brazo del sofá. Esa es mi casa. Las escrituras dicen mi nombre. El predial dice mi nombre. Ustedes solo son huéspedes. Huéspedes que ya no son bienvenidos. Pero no puedes hacer eso. Estamos de vacaciones. Tenemos todas nuestras cosas ahí. Lo sé. Por eso estoy empacando. No te preocupes. Estoy usando cajas resistentes. Mamá, detente ahora mismo, chilló. Era el grito de una niña malcriada a la que le quitan el juguete. Voy a llamar a Roberto. Él no se prestaría a esto. Roberto es quien trajo a los clientes, hija. Él trabaja para el dueño. Y la dueña soy yo. Estás loca. Seguro te dio un golpe de calor en la terminal. Jorge, mi mamá se volvió loca, le gritó a su marido. Mamá, escúchame bien, no toques nada. Vamos a tomar el primer vuelo de regreso. Hagan lo que quieran, dije, mirando el reloj. Pero les advierto algo. Si regresan antes, no van a tener dónde dormir. Ya cambié la cerradura esta mañana.
¿Qué? Lo que oíste. La llave que tienen ya no sirve. Y como caminan tan rápido y son tan jóvenes, seguro encontrarán un hotel barato por aquí mientras sacan sus cajas. Mamá, por favor. Su voz se quebró, ahora intentando manipularme con llanto. ¿Cómo nos haces esto? ¿Y los niños? ¿Dónde van a vivir tus nietos? Esa pregunta me dolió. Claro que me dolió. Mis nietos. Esos niños que crié y que ahora ni me saludaban. Pero recordé sus caras en el autobús, sus audífonos puestos, su indiferencia total mientras su abuela lloraba en el andén. Los niños estarán bien, Claudia. Tienen padres jóvenes y fuertes que pueden trabajar y pagar una renta, como todo el mundo. Tal vez así aprendan el valor de un techo. «Te odio», gritó ella. «Eres una vieja rencorosa, te vas a arrepentir». Ya me arrepentí, hija. Me arrepentí de haber esperado 15 años para hacer esto. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban un poco, pero no de miedo, sino de la adrenalina de haber soltado la verdad que tenía atorada en la garganta durante una década. Miré a mi alrededor. La sala ya se veía diferente, menos llena de ellos, más vacía, más lista para hacer otra cosa. Roberto entró en ese momento, con una sonrisa de oreja a oreja y unos papeles en la mano. Doña Consuelo no va a creer esto. Los Sandoval no quisieron esperar a la tarde. Me acaban de mandar la oferta por correo electrónico desde su coche. Me levanté despacio, alisándome la falda. ¿Y bien? Ofrecen el precio completo, sin regateos, pero ponen una condición. Quieren firmar la promesa de compraventa mañana mismo y escriturar en una semana. Tienen prisa por mudarse porque la señora está embarazada. Sentí un nudo en el estómago. Una semana. En una semana, esta casa ya no sería mía, ni de Claudia. Sería dinero en el banco y un capítulo cerrado. «Acepta la oferta, Roberto», dije sin dudar. «¿Así nada más? ¿No quiere pensarlo?» «No hay nada que pensar. Prepara los papeles. Mañana firmo». Roberto salió disparado a hacer llamadas. Yo me quedé sola de nuevo. Fui a la cocina y abrí el refrigerador de 2 puertas. Saqué una botella de agua mineral importada, de esas que Jorge compraba por cajas y que a mí me decían que no tocara. La abrí y bebí un trago largo. Estaba fría y burbujeante. Me acerqué a la ventana que daba a la calle. Un coche de mudanzas se estacionó frente a la casa. No era una mudanza para llevar cosas a otra casa bonita. Había contratado un servicio de bodegas express. Todo lo que había en esta casa, muebles, ropa, juguetes, todo se iría a un contenedor de metal en una zona industrial a las afueras de la ciudad. Pagaría el primer mes de alquiler del depósito. Después de eso, sería problema de ellos. Los cargadores, 3 hombres robustos con fajas en la cintura, tocaron el timbre. «Buenas tardes, jefa. ¿Es aquí la recolección?», preguntó el capataz. «Sí, muchachos, es aquí. Tienen que llevarse todo lo que no esté clavado al piso». «¿Todo? ¿Hasta los muebles finos?» «Todo. Quiero esta casa vacía como un cascarón antes de que caiga la noche». Mientras los hombres empezaban a sacar el sofá de cuero italiano, me senté en una silla de plástico del jardín, la única cosa que decidí no guardar todavía. Saqué mi celular y vi que tenía 10 llamadas perdidas de Jorge y 15 de Claudia. Y un mensaje de voz. Lo reproduje. Era la voz de Jorge, ya no tan arrogante, sino temblorosa. «Consuelo, por favor, seamos razonables. Estamos en el aeropuerto buscando vuelos, pero no hay nada hasta mañana. No nos hagas esto, podemos hablar. Te prometo que te pagaremos una renta, lo que quieras, pero no vendas la casa». Me reí, una risa corta y seca. «Te pagaremos una renta». Ahora sí tenían dinero. Ahora sí podían pagar. Qué curioso cómo aparece el dinero cuando se acaba la vergüenza. Borré el mensaje sin contestar. Vi cómo sacaban la televisión gigante de 80 pulgadas. Pasó frente a mí como un ataúd negro. Pensé en todas las tardes que pasé sola en mi casa mientras ellos veían películas ahí, en familia, sin invitarme. «Con cuidado con eso, muchachos», les grité. «No vaya a ser que se rompa y luego digan que fue mi culpa por caminar lento». La tarde cayó y la casa se fue vaciando. Era impresionante lo rápido que desaparece una vida cuando se empaqueta. Lo que les tomó 15 años acumular desapareció en 4 horas. La casa resonaba ahora con el eco de las pisadas. Cuando el último camión cerró sus puertas, me paré en medio de la sala vacía. Ya no había alfombras persas, ni cuadros abstractos,
ni juguetes tirados. Solo quedaba el piso de mármol y las marcas en las paredes donde habían estado los muebles. Sentí una paz inmensa. Cerré la puerta principal y eché el cerrojo nuevo, ese que el cerrajero había instalado a primera hora. Brillaba, plateado y seguro. Salí a la calle. La noche ya había llegado. El letrero de «Se vende» tenía una franja nueva que Roberto había pegado hace unos minutos. Bajo contrato. Caminé hacia la esquina para tomar mi taxi. Mi teléfono vibró de nuevo. Era una foto enviada por Claudia. Era una selfie de ellos en el aeropuerto, con caras de angustia, las maletas amontonadas y los niños llorando en el suelo. Debajo, un texto. «Estamos durmiendo en el aeropuerto. No hay vuelos. Mamá, ten piedad». Miré la foto. Miré sus caras de sufrimiento. Y busqué dentro de mi corazón esa piedad que me pedían. Busqué a la madre abnegada, a la abuela dulce, pero no estaban. Se habían quedado en la terminal de autobuses, olvidadas como una maleta vieja. Guardé el teléfono y levanté la mano para parar el taxi. «A la colonia Los Álamos, por favor», le dije al chofer. «Y ponga música alegre, joven, que hoy me siento más ligera que nunca». El taxi arrancó. Atrás quedaba la casa vacía, oscura, esperando a sus nuevos dueños. Y en algún lugar del cielo, un avión traería de regreso a mi familia, no a un hogar dulce hogar, sino a la realidad fría que ellos mismos se habían buscado. La ejecución había sido silenciosa, perfecta y letal, y lo mejor de todo es que apenas estaba calentando motores. El sol de la tarde pegaba fuerte contra la fachada de la casa, esa misma fachada que durante 15 años mis hijos habían presumido como suya. Yo estaba sentada en una silla plegable que había dejado en el porche, bajo la sombra del techo voladizo, con un vaso de limonada en la mano y el abanico moviéndose a un ritmo constante. El letrero de «Vendido» brillaba con un rojo insultante en la reja, justo donde nadie podía ignorarlo. Eran las 4 de la tarde cuando el taxi amarillo dobló la esquina. Lo reconocí de inmediato porque venía con la cajuela medio abierta, amarrada con una cuerda elástica, de tantas maletas que traían. Se veía sucio, polvoriento, como ellos. El taxi se detuvo bruscamente frente al portón. Vi bajar primero a Jorge. Tenía la camisa de lino arrugada y manchada de sudor en las axilas, el cabello revuelto y una barba de 2 días que lo hacía ver 10 años más viejo. Luego bajó Claudia, arrastrando los pies, con los ojos hinchados detrás de sus gafas de sol de marca, esas que seguramente ya no podría renovar la próxima temporada. Los niños bajaron al último, callados, sin sus audífonos, mirando con miedo la casa que se veía extraña, desnuda sin las cortinas que solían asomar por las ventanas. Jorge corrió hacia la puerta peatonal de la reja. Metió la llave con desesperación, girándola una y otra vez. «Abre, maldita sea», gritó, pateando el metal negro. El sonido metálico retumbó en la calle silenciosa. La llave no giraba. Por supuesto que no giraba. El cerrajero había hecho un trabajo excelente cambiando el cilindro esa misma mañana. «No abre, Claudia, no abre», le gritó a mi hija, que estaba parada en la banqueta rodeada de maletas, mirando el letrero de venta como si fuera un fantasma. Me levanté despacio de mi silla. El rechinar de las patas de metal contra el piso de loseta llamó su atención. Jorge levantó la vista y me vio ahí, parada en el porche, fresca, tranquila, con mi vestido de flores y mi cabello blanco impecablemente peinado. «Mamá», susurró Claudia. Su voz sonaba ronca, quebrada. Caminé hacia la reja. No corrí. Mis pasos eran pausados, medidos. Caminaba lento, como ellos decían, pero cada paso mío retumbaba con la fuerza de una sentencia judicial. «Buenas tardes», dije al llegar al otro lado de los barrotes. No les abrí. Me quedé ahí, mirándolos desde mi fortaleza. «Abre la puerta ahora mismo», bramó Jorge, agarrando los barrotes con ambas manos y sacudiéndolos. «Esto es ilegal, es allanamiento, es robo». Lo miré con una lástima profunda. Qué pequeño se veía ese hombre que tantas veces me había ignorado en la mesa de la cena. No es robo cuando la dueña cambia la cerradura de su propiedad, Jorge. Y mucho menos es allanamiento cuando ustedes no tienen contrato de arrendamiento, ni recibos a su nombre, ni un solo papel que diga que tienen derecho a estar aquí. «Mamá, por favor». Claudia se acercó,
empujando a su marido. Se quitó los lentes y vi sus ojos rojos de tanto llorar. Estamos cansados. Dormimos en el piso del aeropuerto. Los niños tienen hambre. Déjanos entrar, por el amor de Dios. ¿Cansados?, pregunté, arqueando una ceja. Pero si apenas fueron a la terminal ayer. Yo pensé que con lo rápido que caminan, tendrían energía de sobra. «Deja de burlarte», gritó ella, golpeando la reja con el puño. «Mis cosas. ¿Dónde están mis muebles? Veo la sala vacía a través de la ventana». «Tus cosas están seguras». Saqué de mi bolsillo un sobre pequeño y lo deslicé entre los barrotes. Cayó al suelo, a los pies de Claudia. «Ahí está la dirección y la llave de una bodega en la zona industrial. Pagué el primer mes. Tienen 29 días para sacar todo o lo subastarán». Claudia recogió el sobre con manos temblorosas. Lo abrió y vio el recibo de la bodega, El Trastero Seguro. «¿Una bodega?», dijo con asco. «¿Metiste mis vestidos de seda en una bodega húmeda?». «Metí todo lo que encontré, lo que es seda y lo que es basura. No tuve tiempo de clasificar, hija. Tuve que vaciar la casa rápido. Ya ves que los compradores tenían prisa». «¿Compradores?». Jorge se quedó helado. «¿Es verdad entonces? ¿La vendiste?». En ese momento, un auto deportivo plateado se estacionó detrás del taxi. Era Roberto, mi agente inmobiliario, acompañado del notario y de la joven pareja, los Sandoval. Bajaron del coche sonrientes, con carpetas bajo el brazo. Roberto se acercó, vio la escena de la familia sudorosa y desesperada afuera de la reja, y su sonrisa titubeó un poco, pero se mantuvo profesional. «Buenas tardes, doña Consuelo. Estamos listos para la entrega final de llaves y la firma del acta de recepción». Jorge se giró hacia Roberto como un animal acorralado. «Tú, Roberto, tú nos conoces. Fuimos a la escuela juntos. ¿Cómo pudiste prestarte a esto? Es mi casa». Roberto se ajustó la corbata y lo miró con seriedad. «Jorge, los papeles del registro público de la propiedad dicen otra cosa. La casa siempre fue de doña Consuelo. Yo solo hice mi trabajo. Y déjame decirte, fue la venta más rápida de mi carrera». Los Sandoval, la pareja joven, miraban la escena con incomodidad. La chica embarazada se agarraba el vientre protecturante. «Señora Consuelo», dijo la joven, «¿hay algún problema? No queremos conflictos». «Ningún problema, mijita». Les sonreí con dulzura, esa dulzura de abuela que a mis propios nietos se les había olvidado valorar. Estos señores solo venían a recoger una correspondencia olvidada. Ya se iban. Miré a Jorge y a Claudia. Mi mirada se endureció. Ya no había rastro de la madre abnegada. «Ya oyeron. Los nuevos dueños están aquí. Tienen que mover el taxi y sus maletas. Están estorbando la entrada». «No me voy a mover», gritó Claudia, sentándose sobre una de sus maletas en medio de la banqueta. «De aquí no me mueven. Voy a llamar a la policía». «Hazlo», le respondí con calma. «Llama a la policía. Diles que estás intentando invadir una propiedad privada que ya no es tuya. Diles que has vivido 15 años de gorra y que ahora te niegas a irte. A ver a quién se llevan en la patrulla». Jorge sacó su celular, pero se detuvo. Sabía que yo tenía razón. Sabía que legalmente estaban desnudos. No tenían nada, ni un contrato, ni una factura, nada. Yo había sido meticulosa. «Consuelo», Jorge cambió el tono. Ahora intentaba usar esa voz seductora que usaba para pedirme dinero prestado. «Suegra, por favor, hablemos como gente civilizada. No nos hagas esto frente a los vecinos. Mira a los niños, mis nietos». Los miré. Estaban sentados en la banqueta, con las caras sucias y sudadas. El mayor me miró y por primera vez en años vi que me reconocía. No como un mueble viejo, sino como alguien importante. «Abuela», dijo el niño, «tengo sed. ¿Me das agua?». Sentí una punzada en el pecho. Eran mi sangre, pero luego recordé sus caras en el autobús, ignorándome, avergonzados de mi lentitud. Recordé cómo se burlaban de mi comida. Si cedía ahora, si les daba un vaso de agua, volverían a meterse, volverían a invadir. Y esta lección tenía que ser completa para que sirviera de algo. «Tu papá tiene dinero, mi amor», le dije con voz firme pero sin odio. «Que te compre un agua en la tienda de la esquina. Hoy la abuela no está atendiendo visitas». El niño bajó la cabeza. Jorge apretó los dientes. Su cara se puso roja de furia contenida. «Eres un monstruo», me escupió Claudia. «Una vieja resentida y amargada. Ojalá te mueras sola con tu dinero».
Esas palabras deberían haberme dolido, deberían haberme destrozado, pero extrañamente rebotaron en mi pecho como piedritas contra un tanque de guerra. Tal vez muera sola, hija, le contesté, sacando el control remoto del portón eléctrico, pero moriré en mi propia casa, con dignidad, y no pidiendo limosna en la banqueta de una casa ajena. Apreté el botón. El portón eléctrico comenzó a abrirse con un zumbido suave. Los Sandoval entraron caminando, admirando el jardín, ignorando deliberadamente a la familia destrozada en la acera. Roberto entró detrás de ellos. Yo me quedé en el umbral, con las llaves en la mano. Doña Consuelo, me llamó Roberto. Aquí tengo el cheque de caja certificado. El saldo restante después de comisiones e impuestos. Roberto sacó un sobre blanco y me lo entregó. Lo abrí allí mismo, frente a ellos. Saqué el cheque. Era un papel rectangular, azulado, hermoso. La cifra estaba impresa con claridad. 7.800.000 pesos. Lo sostuve en alto, dejando que el sol lo iluminara. ¿Ven esto?, les pregunté a Claudia y a Jorge. Sus ojos se clavaron en el papel. Vi la codicia, vi el arrepentimiento, vi el cálculo matemático que hacían en sus cabezas. 8 millones. Todo lo que podrían haber comprado. Todo lo que perdieron por no tener la decencia de esperarme 5 minutos en una terminal. Ese dinero era nuestra herencia, dijo Jorge, con la voz ahogada. La herencia se gana, Jorge, no se exige. Y ustedes la perdieron el momento en que me dijeron, vuelve a casa. Bueno, volví a casa, y la vendí. Guardé el cheque en mi bolso, junto a mi monedero viejo. Ahora, si me disculpan, tengo que entregar las llaves. El taxi les está cobrando la espera y no creo que tengan mucho efectivo. Me di la vuelta, les di la espalda. Fue el momento más difícil y a la vez más liberador de mi vida. Escuché a Claudia sollozar, un llanto fuerte, desesperado, de niña chiquita. Escuché a Jorge maldiciendo por lo bajo mientras cargaba las maletas de nuevo al taxi. Entré a la casa vacía. Los Sandoval estaban en la sala, planeando dónde pondrían su sofá. Aquí quedará perfecto el piano, amor, decía la chica. Es una casa con muy buena energía, comentó el marido. Se siente limpia. Lo está, dije, acercándome a ellos. Está limpia de parásitos. Cuídenla mucho. Fue construida con amor, aunque los últimos años sufrió un poco de desamor. Pero los ladrillos son nobles. Les entregué el juego de llaves. El peso de metal abandonó mi mano y con él se fue la carga de 15 años de ser la sirvienta no pagada de mi propia hija. Gracias, doña Consuelo, dijo la chica, dándome un abrazo impulsivo. No sabe lo felices que nos hace. Ese abrazo de una extraña me dio más calor que todos los años que viví cerca de mi hija. Salí de la casa por última vez. El taxi de mi familia ya se había ido. Solo quedaba una mancha de aceite en el pavimento donde había estado parado. La calle estaba tranquila de nuevo. Roberto me esperaba junto a su coche. ¿La llevo a su casa, doña Consuelo? No, Roberto. Llévame al banco. Quiero depositar esto antes de que cierren. Y luego llévame a una agencia de viajes. ¿De viajes? Roberto sonrió, sorprendido. ¿A dónde quiere ir? Miré al cielo. Estaba despejado, azul, infinito. A la playa, Roberto. Quiero ir a la playa. Pero esta vez voy a ir en primera clase, en avión, y me voy a hospedar en un hotel donde me lleven el desayuno a la cama. Y si quiero caminar lento por la orilla del mar, caminaré lento. Y si quiero sentarme a ver las olas 3 horas, lo haré. Porque ahora el tiempo es mío. Subí al coche de lujo de Roberto. El asiento de cuero era suave. El aire acondicionado estaba a la temperatura perfecta. Mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor cómo el letrero de vendido se hacía pequeño hasta desaparecer. No sentí culpa. La culpa es para los que hacen daño, no para los que se defienden. Lo que sentía era una claridad mental asombrosa. Había recuperado mi vida, mi dignidad y mi futuro en menos de una semana. Llegamos al banco. El gerente me atendió personalmente al ver la cantidad del cheque. Me ofreció café, galletas. Me trató como a una reina. Pensé en cuántas veces había ido al banco a contar monedas para pagar la luz de esa casa grande. ¡Qué ironía! Al salir del banco, con mi cuenta rebosante y una tarjeta de débito nueva y brillante en la cartera, mi celular vibró. Era un mensaje de texto de Claudia.
Mamá, estamos en un motel de paso cerca de la carretera. Es horrible. Las sábanas pican. Los niños no dejan de llorar. Jorge dice que va a buscar un abogado para demandarte. Por favor, mamá, no nos hagas esto. Mándanos algo de dinero, aunque sea para comer bien hoy. Leí el mensaje 2 veces. Podía imaginar el lugar. Paredes delgadas, olor a cigarro, ruido de camiones pasando. Era el infierno para alguien como Claudia, acostumbrada a sábanas de hilo egipcio. Jorge quería demandarme. Que lo intentara. Se gastaría lo poco que le quedaba en abogados que se reirían de él en su cara. Mis dedos se movieron sobre la pantalla. Escribí despacio, saboreando cada letra, cada espacio. No necesitaba ser cruel, solo necesitaba ser firme. La lección no había terminado. Apenas estaba empezando el curso intensivo de realidad. Hija, tienes 2 manos y 2 pies sanos. Jorge también. En el periódico de hoy vi que solicitan personal en una maquiladora y cajeras en el supermercado. No pagan mucho, pero alcanza para comer si uno es humilde. Es hora de que aprendan que el dinero se suda, no se pide. Y sobre la demanda, dile a tu marido que se ahorre el dinero del abogado, porque lo va a necesitar para los pañales de la bodega. No me vuelvan a escribir para pedir dinero. Escríbanme cuando quieran pedir perdón, y que sea sincero. Envié el mensaje y bloqueé el número temporalmente. No quería leer sus insultos ni sus súplicas falsas esta noche. Esta noche era para mí. Roberto, dije, cuando salimos de la agencia de viajes con un boleto de avión para Cancún en mi bolso. Déjame en el restaurante El Asador, ese que está en el centro, el caro. ¿Va a cenar sola, doña Consuelo? No, Roberto. Voy a cenar conmigo misma, que es la mejor compañía que he descubierto en años. Esa noche, sentada frente a un corte de carne jugoso y una copa de vino tinto, brindé por la mujer que veía en el reflejo de la ventana. Ya no era la vieja lenta de la terminal, era Consuelo. Y nunca un nombre me había quedado tan bien, porque por fin me había consolado a mí misma con la justicia que merecía. Mientras cortaba la carne, pensaba en el futuro. Tenía dinero, tenía salud y tenía libertad, pero sabía que esto no terminaba aquí. El dinero es poder, y yo tenía mucho ahora. Faltaba ver qué haría con él para cambiar no solo mi vida, sino la de quienes realmente lo merecían. La transformación estaba completa, pero mi legado apenas comenzaba a escribirse. El sol de Cancún tiene un brillo diferente cuando una lo mira sin prisas. Estoy sentada en una reposera bajo una sombrilla de palma, con los pies enterrados en la arena blanca y fresca. Tengo un sombrero nuevo, mucho más elegante que el que tiré a la basura aquel día fatídico, y unas gafas oscuras que me hacen sentir como una actriz de cine de esas películas de oro. El mesero, un muchacho joven y muy atento, se acerca con una limonada helada. ¿Se le ofrece algo más, doña Consuelo?, me pregunta con una sonrisa. Nada, hijo, solo tiempo, y de eso ahora tengo de sobra. Han pasado 6 meses desde que vendí la casa. 6 meses desde que mi vida dio un giro de 180 grados. No me quedé a vivir en la playa para siempre, aunque pude haberlo hecho. Regresé a mi ciudad, a mi pequeña casa en la colonia Los Álamos. Pero ya no es la misma casa vieja y oscura. Con una pequeña parte del dinero, la transformé. Ahora tengo ventanas grandes que dejan entrar la luz, un jardín lleno de orquídeas que cuida un jardinero 2 veces por semana, y una cocina moderna donde me preparo lo que se me da la gana, a la hora que quiero. Pero la verdadera transformación no fue en los ladrillos, fue en la sangre. Ayer invité a Claudia y a Jorge a cenar. No fue en un restaurante de lujo, sino en mi casa renovada. Quería que vieran lo que es un hogar construido con dignidad. Llegaron puntuales. Eso fue lo primero que noté. Antes, siempre llegaban 1 hora tarde, con excusas baratas y caras de fastidio. Esta vez, tocaron el timbre a las 7 en punto. Cuando abrí la puerta, casi no los reconozco. Claudia venía vestida con ropa sencilla, unos pantalones de mezclilla y una blusa blanca. No traía las uñas postizas de acrílico que le impedían lavar un plato, ni el cabello teñido de rubio platino de salón caro. Traía su color castaño natural, recogido en una cola de caballo. Se veía cansada, sí, con ojeras marcadas, pero por primera vez en años se veía real. Jorge venía detrás, más delgado. Ya no tenía esa panza de quien come y bebe sin medida.
Llevaba el uniforme de su nuevo trabajo doblado bajo el brazo, como si acabara de salir del turno. «Hola, mamá», dijo Claudia. No hubo beso fingido, ni abrazo forzado, solo una mirada baja y un tono de respeto que yo no había escuchado desde que era niña. «Pasen», les dije, haciéndome a un lado. «La cena está lista». Mis nietos, Luis y Pedrito, entraron corriendo. Pero no corrieron a buscar la televisión o el wifi. Corrieron a abrazarme. «¡Abuela!», gritó el más pequeño, abrazándose a mis piernas. «Te extrañé». Se me hizo un nudo en la garganta. Hacía años que no sentía ese calorcito. Los abracé fuerte, oliendo sus cabecitas sudadas. «Yo también, mis niños. Vayan a lavarse las manos. Hice albóndigas en chipotle, las que les gustan». Nos sentamos a la mesa. Serví la comida en mi vajilla buena, esa que tenía guardada para ocasiones especiales y que nunca usaba porque a Claudia le parecía de viejitos. Ahora, ella miraba el plato con agradecimiento. «Está delicioso, suegra», dijo Jorge después del primer bocado. Su voz era humilde. «Llevamos semanas comiendo sándwiches y sopas instantáneas. No nos da tiempo de cocinar». «El tiempo es un lujo, Jorge», respondí, sirviéndome agua. «Y cuesta caro». «¿Cómo va el trabajo?». Jorge bajó la mirada a su plato. «Duro. Estoy manejando un taxi de aplicación 12 horas al día. La espalda me mata. Y la gente es grosera, Consuelo. Se suben, no saludan, te exigen que vayas rápido, se quejan del aire acondicionado». Sonreí levemente. «Vaya, parece que estás conociendo el mundo desde el asiento del conductor. Es curioso cómo cambia la perspectiva cuando uno es el que sirve y no el que es servido». «Sí», murmuró él, «es educativo». «¿Y tú, hija?». Miré a Claudia. Ella suspiró, frotándose las manos. Tenía la piel reseca. «Conseguí trabajo en una tienda departamental, en el área de devoluciones. Estoy de pie todo el día, mamá. Tengo que aguantar los gritos de señoras que quieren devolver ropa usada. Me duelen los pies, me duelen mucho». «Caminar cansa, ¿verdad?», le dije suavemente. «Y estar parada cansa más. Ahora imagínate cómo me sentía yo cuando me hacían correr en la terminal porque ustedes tenían prisa». Claudia se le llenaron los ojos de lágrimas. Dejó el tenedor sobre la mesa y me miró fijamente. «Lo siento, mamá». No fue un «lo siento» para pedir dinero. No fue un «lo siento» manipulador. Fue seco, directo y doloroso. «Lo sé, hija». «No, de verdad», insistió ella, y una lágrima rodó por su mejilla sin maquillaje. «No sabíamos lo que teníamos. Vivíamos en una burbuja. Pensé que nos odiabas cuando nos sacaste de la casa. Te maldije 1000 veces en ese motel asqueroso, pero...». Miró a sus hijos que comían felices y tranquilos. Jorge dejó de beber porque no nos alcanza para el alcohol. Yo dejé de comprar tonterías. Estamos aprendiendo a ser familia de verdad, aunque sea en un departamento de 2 recámaras en la zona industrial. Hubo un silencio en la mesa. Solo se oía el tintineo de los cubiertos. «Me alegra oír eso», dije, y lo decía de corazón, porque el dinero que saqué de la venta no es para tapar sus agujeros. Jorge levantó la cabeza, con una chispa de la antigua codicia en los ojos, pero se apagó rápido. «No venimos a pedirte dinero, Consuelo. De verdad, solo queríamos, no sé, que los niños te vieran, que supieras que estamos vivos. Sé que no vienen por dinero, porque saben que no se los daría, pero deben saber qué hice con él». Me levanté y fui a la alacena. Saqué una carpeta azul. De los casi 8 millones, usé uno para arreglar esta casa y darme mis gustos. Otro 1 millón está en un fondo de inversión para mi vejez, para pagar enfermeras si algún día las necesito, y no ser una carga para nadie. Les mostré los papeles. «¿Y el resto?», preguntó Jorge, casi sin aliento. 3 millones están en un fideicomiso educativo para Luis y Pedrito. Señalé a mis nietos. Solo se puede usar para pagar universidad, libros y titulación. Ni un centavo para coches, ni para viajes, ni para ropa. Solo educación. Y ustedes no tienen acceso a esa cuenta. El albacea es el banco». Claudia se tapó la boca con la mano, sollozando de nuevo. «Mamá, gracias. Tenía tanto miedo de su futuro. Y lo que sobró», continué, cerrando la carpeta con firmeza, «lo doné». «¿Lo donaste?». Jorge abrió los ojos como platos. «¿Todo?». «Todo. Fui a la parroquia.
Fui al asilo de ancianos del centro y fui a la escuela primaria del barrio donde estudió Claudia. Compraron camas nuevas para los viejitos que duermen en colchones podridos, arreglaron los techos de la escuela, y creé un pequeño fondo para ayudar a mujeres mayores que se quedaron solas y necesitan empezar de nuevo, como yo. Los miré a los dos. Esperaba gritos, esperaba reproches. Era nuestra herencia, solían decir, pero no dijeron nada. Jorge asintió lentamente, como quien acepta una derrota justa. Hiciste bien, dijo él. Nosotros lo hubiéramos desperdiciado en un año, en coches nuevos y relojes, lo sé. Esa confesión fue mi mayor victoria, no verlos sufrir, sino verlos entender. Terminamos de cenar en paz. Cuando se fueron, Claudia me abrazó en la puerta. Esta vez, el abrazo duró un poco más. «Mamá», me susurró al oído, «¿puedo venir el próximo domingo? ¿Solo yo? ¿A ayudarte a regar las plantas o a platicar? Sin niños, sin Jorge». «Claro que sí, mija. Pero ven con zapatos cómodos. A veces me gusta salir a caminar al parque». «¿A caminar?» «Sí, pero camino lento». Ella sonrió, una sonrisa triste pero sincera. «No importa. Yo también estoy aprendiendo a bajar la velocidad». Cerré la puerta y me quedé sola en mi sala iluminada. El silencio ya no era soledad, era compañía. Me serví una copita de licor de café y me senté en mi sillón favorito. Pensé en todo lo que había pasado. En la humillación pública, en la rabia, en la estrategia. Había sido duro. Había tenido que endurecer mi corazón de madre para salvar mi alma de mujer. Pero valió la pena. No solo recuperé mi dignidad, recuperé a mi hija. No a la princesa caprichosa que había criado malcriándola, sino a la mujer trabajadora que estaba naciendo de las cenizas de su propia vanidad. A veces, el acto de amor más grande que una madre puede hacer no es dar, sino quitar. Quitarles el colchón de plumas para que sientan el suelo y aprendan a levantarse. Mi celular vibró. Era un mensaje de Roberto, el agente inmobiliario. Nos habíamos hecho buenos amigos. «Doña Consuelo», pasé por la Casa de las Flores. Los Sandoval plantaron rosales nuevos en el jardín. Se ven bonitos. Dicen que si gusta pasar un día a verlos, es bienvenida. Sonreí. Tal vez vaya algún día. Tal vez no. Esa casa ya no es mía, y extrañamente ya no me duele. Mis recuerdos están aquí, en mis manos, en mis decisiones. Me levanté y caminé hacia el espejo del pasillo. Me miré. 72 años. Arrugas, cabello blanco, manchas en las manos. Pero la mujer que me devolvía la mirada estaba erguida, fuerte. Mucha gente piensa que la vejez es una condena a la invisibilidad, que cuando caminas lento es porque ya no tienes a dónde ir. Están equivocados. Caminamos lento porque llevamos un mundo de historias a cuestas, porque observamos lo que los jóvenes pasan por alto en su carrera hacia la nada. Yo fui la vieja lenta de la terminal. Fui el estorbo. Y miren ahora, soy la dueña de mi destino. Soy la matriarca que puso orden en el caos. Mañana tengo clase de baile en el centro comunitario. Sí, baile. Me inscribí la semana pasada. Tal vez no pueda hacer piruetas, pero puedo moverme al ritmo de la música. Y después tengo una cita con el abogado para revisar los papeles de la Fundación Pasos Firmes, mi pequeña organización para ayudar a otros abuelos a recuperar sus propiedades de hijos ingratos, porque descubrí que no soy la única. Hay un ejército de nosotros allá afuera, silenciados, arrinconados en cuartos de huéspedes, tratados como muebles viejos. Pero mi historia se ha corrido la voz en el barrio. La gente murmura, ¿viste lo que hizo doña Consuelo? No se dejó. Y eso es lo que quiero dejar. No dinero, no casas. Quiero dejar un ejemplo, un legado que diga, no importa cuán lento camines, siempre y cuando no dejes que nadie te detenga. Apagué la luz de la sala. La oscuridad era cálida y acogedora. Me fui a la cama. Me tapé con mi edredón nuevo de plumas y cerré los ojos. No necesité pastillas para dormir. Mi conciencia estaba tranquila. Mis nietos tenían futuro. Y mi hija estaba aprendiendo a ser humana. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen. Pero la justicia es un postre que se disfruta dulce, despacio, saboreando cada cucharada. Y yo, Consuelo, por fin estaba llena. Mañana será otro día, y pienso caminarlo a mi propio ritmo. Fin.